Bueno, estamos en la última clase. Esta clase vamos a trabajar el tema de alquileres, que era el último que tenía que ver con el programa. Voy a hablar primero sobre el contexto del mercado de alquileres, qué pasa en el mundo, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en Argentina, cuáles son las regulaciones en Argentina, las distintas leyes que hubo en los últimos años y también qué se hizo en Rosario, porque se hizo bastante también, algunas iniciativas que hay que tal vez desconocemos. Principalmente el tema de alquileres es una tendencia mundial que se está dando en las grandes ciudades del mundo. Hay un notable crecimiento de la vivienda en alquiler, que esto está impulsado por distintas cuestiones. Rolnik dice que ella las resume básicamente en tres: en la finalización de la vivienda, en el turismo y en las plataformas de alquiler temporario. Y aquí hay un cuadro que va viendo cómo va creciendo, digamos, la dinámica de alquileres. En azul es lo que es la propiedad urbana y en gris claro sería la propiedad rural, ¿no? Pero aproximadamente el 50%, entre el 50 y el 60% son propietarios en el mundo, que es un porcentaje bastante alto, bajo, digamos, el resto es inquilino. Este proceso de inquilinización fue aumentando la demanda de vivienda, principalmente de menor tamaño, en áreas que son densamente pobladas. Y esto se da en dos sentidos, por decirlo de esta manera. Por un lado están los inquilinos de ingresos más altos que logran cumplir con los requisitos que impone el mercado formal y no hay ningún problema en este sentido con los alquileres. Y por otro lado están los de ingresos más bajos, que son los que están en crecimiento y que muchos de ellos después recurren al mercado informal. De hecho, en Brasil, que es el que tiene las tasas más altas, del porcentaje de personas que alquilan, el 65% es mercado informal y el 35% es mercado formal. O sea que es muy alto la cantidad de personas que alquilan en el mercado informal. Particularmente en Argentina, en los últimos 20 años, hubo una transformación del régimen de tenencia, incrementándose de 11% al 21% en el país, en el último censo del año 2022. ¿Y esto a qué tiene que ver? Principalmente hay una mayor oferta de inmuebles en alquiler y una mayor rotación, lo que hace que los inquilinos vayan migrando de barrio en barrio o de la ciudad a la periferia, buscando los mejores precios. También hay una mayor inflación. Si tomamos como ejemplo el año 2023 fue de 117%. Y los alquileres fueron creciendo, no tanto al igual que la inflación, entre un 75 y 85%, pero si vemos el incremento de los salarios, no va con estos índices, entonces no llega a ser equitativo. Por otro lado, la liberación del mercado generó más contratos por parte de los intermediarios y actualizaciones más cortas. Hoy por hoy, si hablamos de porcentajes, la ciudad que tiene mayor cantidad de inquilinos es Buenos Aires con un 40%, le sigue Córdoba con el 35% y en tercer lugar estamos nosotros en Rosario con el 30% de inquilinos, según datos del 2022. Si hablamos de un promedio de precios, este es un cuadro que hice, que es de principio del 2025, que son precios promedios, no es ni el barrio más caro ni el más barato, son barrios promedios, en lo cual vemos que la ciudad de Buenos Aires tiene los alquileres más altos, en realidad es Córdoba tiene los alquileres más altos, luego le sigue la ciudad de Buenos Aires y luego le sigue la ciudad de Rosario, que va cambiando según, digamos, la cantidad de ambientes. El Estado Nacional del 2020 en adelante tuvo dos políticas, y esto fue básicamente por la situación que vivíamos del contexto de la pandemia. En un primer momento genera el decreto 320,
que lo que hace es congelar los precios de los alquileres, luego prohíbe los desalojos y, por último, genera una prórroga en los contratos, siempre durante este periodo de la pandemia, ¿sí? Luego, en el mismo año, genera una ley, que es la ley 27.551, que tuvo bastantes críticas, que lo que hacía era estar como un poquito más del lado de los inquilinos, por decirlo de esta manera, extendía los contratos de 2 a 3 años, los actualizaba con el índice ICL, índice de contratos de locación, que intentaba buscar un promedio entre lo que es la inflación y los salarios, regulaba las expensas, ponía un tope máximo al depósito de garantía, hacía una exención del inquilino de las tasas de los impuestos de la propiedad, o sea, como que el inquilino no se podía ocupar del TGI, del impuesto provincial a la propiedad. También hacía un plazo mínimo de 3 meses para avisar previo a la renovación. Bueno, reglamentó lo que es el desalojo express en caso de no pago de alquileres y también propuso un tema que era bastante conflictivo, que era el de las garantías, que los bancos podían funcionar como garantes. Esto tuvo una modificación, hubo varios debates en el Congreso, en los cuales se llamaban a distintos expertos, que yo tuve la posibilidad, digamos, de participar. Acá Emanuel también, que lo veo sentado, participó, que fue muy interesante. Bueno, y a partir de grandes jornadas y debates, se hizo una modificación a la ley, que tal vez llegó un poco tarde, llegó en octubre del 2023, en donde modificaron puntos con los cuales... Uno, el que tenía que ver con la actualización, que decía que sea cada 6 meses, por la alta inflación que vivía el país. Después, el ajuste del coeficiente de actualización, el de casa propia, o sea, se creó este coeficiente de casa propia. Y también regulaba los avisos y contratos de los alquileres que debían ser en pesos. A fines del 2023, con un nuevo gobierno nacional, aparece el decreto de necesidad de urgencia, el número 70, que deroga la ley de alquileres. Y volvemos, digamos, a las reglamentaciones antiguas de los 90. Acá lo que dice en este decreto, dice que no obliga a registrar los contratos de locación, como que libera el mercado, ¿no? Que las partes establecen el plazo que ellos consideren, que la división de las cargas impositivas del inmueble, o sea, los impuestos a las propiedades y los costos de mantenimiento, tanto las expensas regulares como extraordinarias, también se regulan de acuerdo a cada contrato. Y bueno, a partir de ahí también aparecen iniciativas locales, o sea, si bien el nivel local posee menos recursos que el nivel nacional, la ciudad también puede accionar de alguna manera en lo que tiene que ver con regular el acceso a la vivienda. Entonces, de hecho, tiene un acceso mucho más cercano a distintos actores, como, digamos, del gobierno, de asociaciones civiles, de asociaciones profesionales, de empresariales. Y esta cercanía es un ámbito propicio para generar un círculo virtuoso de gobernanza urbana. En Rosario, algunas de las iniciativas fueron el programa Alquilo Hoy, que era el Banco Municipal, que financiaba los gastos iniciales del contrato y el ingreso al alquiler. Después brindó un asesoramiento gratuito durante todas las etapas que sigue estando del contrato, o sea, si una persona tiene algún problema puede asesorarse en la municipalidad. Creó la inmobiliaria pública en el ámbito del servicio público de la vivienda y el registro único de viviendas en alquiler a través de una ordenanza en el año 2022. Y también hay 3 proyectos en el Consejo Municipal que hablan de implementar una tasa a la vivienda ociosa. Algunos dicen que hay que incrementar el TGI, otros hablan de una tasa aparte, o sea, hay distintas propuestas. El año pasado, yo soy docente también de la UAI, hicimos un convenio con Inquilinos Rosario,
en donde hicimos un trabajo de la materia de análisis del mercado inmobiliario, de relevamiento del impacto del DNU de los primeros 6 meses en el área central. El área la dividimos por 4 zonas porque no tiene la misma características en cuanto a lo que es el mercado inmobiliario. La zona amarilla es la zona de la costa, la zona azul sería como la zona más comercial, ¿sí? Desde San Lorenzo a Mendoza. Después tenemos Barrio Martín, que es la zona verde, y en rojo la zona residencial comercial, que sería entre Mendoza y Pellegrini. ¿Por qué elegimos el centro? Nos pareció importante elegir el área central porque es la que tuvo mayor crecimiento edilicio. De hecho, el distrito centro es el que comprende el 53% de los permisos de edificación y además es donde se localiza el 32% de los inquilinos de la ciudad. Bueno, dentro de estos datos, en relación a las superficies, relevamos departamentos de 1 y 2 dormitorios. Veíamos que las superficies de los de un dormitorio, de los departamentos que están en alquiler, van entre 35 y 55 metros cuadrados. Los de 2 dormitorios llegan hasta 103 metros cuadrados. Que Barrio Martín no se observaron unidades de un dormitorio de más de 50 metros cuadrados. Esto quiere decir que tiene unidades más grandes que el resto. Y que la mayor oferta de alquiler se dio en los departamentos de un dormitorio. En relación a los precios, que son precios del año 2024, de junio, los valores mínimos para un dormitorio van entre 160 y 200.000 y los máximos entre 200 y 300. Entre 200 y 300 los de 2 dormitorios. De un dormitorio los valores máximos son entre 170 y 350.000 y entre 450 y 850 de 2 dormitorios. La zona más cara es la zona que está sobre la costa, a medida que nos vamos acercando al río es la zona más cara. Los tiempos de actualización de los contratos de vivienda se dieron por 2 años, o sea, los contratos se dieron por 2 años y las actualizaciones entre 3 y 4 meses, habiendo muy pocos casos de contratos cada 6 meses. Los índices de actualización son muy parejos, los distintos contratos. En realidad el IPC ocupó el 60% de los contratos y el ICL el 40%. En relación a los problemas, que esto lo va a ampliar después Emanuel, pero de forma muy sintética los problemas que plantearon, porque también además de un relevamiento se hizo una encuesta a los inquilinos, o las percepciones que ellos tenían, las vimos como inconvenientes y ventajas. Dentro de los inconvenientes, lo que ellos hablaban, que desde que se aplicó el DNU, desde que se liberó el mercado, bueno, obviamente los precios se incrementaron, que los periodos de actualización son más cortos, lo que le generaba una mayor incertidumbre en ver si estas actualizaciones que se iban haciendo se iban a poder llegar a pagarlo. También que había un desbalance en la relación contractual favorable al propietario y que los costos para iniciar mudanzas, contratos, garantías, como se habían incrementado. En relación a las ventajas, había un aumento de la disponibilidad, o sea, el mercado se amplió, porque cuando estaba la ley antigua, muchas personas, al ser la actualización cada 1 año y ser la inflación tan alta, muchas personas sacaban las unidades del mercado, entonces había menos unidades. Acá es como que se aumentó la oferta, hay una mayor variedad de viviendas, ampliando las posibilidades de elección de los inquilinos. Bueno, en formas de conclusión podemos decir que el alquiler constituye para una buena parte de la población una respuesta al acceso a la vivienda, si bien es una respuesta parcial, termina siendo una solución, pero a la vez también es un problema. Y si bien las soluciones a la tendencia en alquiler residen en el contexto socioeconómico general, desde el lado local, también se pueden hacer o plantear distintas respuestas que intenten facilitar el ingreso y la permanencia del alquiler de la población. Bueno, y aquí algunas preguntas que vamos a retomar después de las exposiciones, pero es un poco para tenerlas en el radar, para tenerlas presentes,
para que luego en el debate, después del receso, pensemos algunas preguntas, por lo menos que yo tenía, puede haber otras también. Una dice, ¿cuáles son las principales barreras para acceder al alquiler? Las garantías, ingresos. ¿Qué temores tienen de alquilar una propiedad? Digamos, los propietarios, ¿no? Pensando en los distintos actores, los daños, la ocupación, el impago. ¿Qué incentivos podrían implementarse para que más propietarios pongan sus viviendas en alquiler? Pensando que también hay un cierto porcentaje de viviendas desocupadas. ¿Qué rol tiene el municipio en la regulación y control del mercado? ¿Se podría crear un registro público de viviendas en alquiler? ¿Qué modelos de gestión público-privada podrían incentivar el alquiler asequible? ¿Cómo se podría fomentar el alquiler social o cooperativismo a nivel local? Bueno, muchas gracias. Ahora continúa Hernán.